Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que estamos estudiando durante todo el trimestre este tema muy importante que es peregrinando por el desierto. Y durante esta semana que ya vamos pues a la mitad, estamos estudiando ese tema también muy interesante que es la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Muy bien. Y estoy muy seguro que usted ya se está memorizando el texto que hemos de aprender. Pero no está de más repetirlo. Así que acompáñame a leerlo, que está en el libro de Números. Y ahí vamos a leer en el capítulo 16, verso número 2. Nos dice así. Y Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Con este pensamiento, quiero que me acompañe a hacer una oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos ante su presencia por este día que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir que usted nos pueda ayudar y que al estudiar su palabra podamos entender lo que usted nos quiere dejar saber para este día. Guárdenos y bendíganos. Quede con nosotros y con aquellos que nos escuchan. Son bendiciones que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y el día de hoy, nuestro primer apartado se llama de esta manera: los rebeldes castigados. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué destino les tocó a los rebeldes? Recuerdan que hemos estudiado el día de ayer que ellos se quedaron allí enfrente de sus tiendas a la entrada con sus esposas y sus pequeños. Estaban desafiantes. Bueno, ¿cuál fue el destino de aquellos que se han rebelado? Pues vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que usted me acompañe para que leamos ahí en el libro de Números, capítulo 16, y ahí vamos a leer del verso 31 hasta el verso número 35. Apenas Moisés acabó de hablar estas palabras, se abrió la tierra debajo de ellos. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos a la tumba. La tierra los cubrió y perecieron en medio de la congregación. Y ante sus gritos, los israelitas que estaban en derredor de ellos huyeron porque decían: no nos trague la tierra también a nosotros. Y un fuego del Eterno consumió los 250 hombres que ofrecían el sahumerio. Qué cosa terrible, ¿cierto? Ya nos dimos cuenta que Moisés dictó lo que iba a pasar y entonces la tierra se abrió. Esta fue la sentencia. Y esto fue lo que aconteció con aquellos que se rebelaron. La tierra se abrió y los descendieron a la tumba vivos. Y ellos estaban gritando mientras descendían allá. Las personas alrededor de ellos tuvieron un temor y todos huyeron. Tenían temor que la tierra también se los fuera a llevar a ellos. Y dice la palabra de Dios entonces que acabamos de leer que salió fuego del Eterno y consumió a los 250 varones que estaban ofreciendo incienso delante de Dios. Pero vamos un poquito más allá. Quiero que vayamos a la pluma inspirada para entender qué es lo que dice acerca de esto. Quiero que leamos allá en Patriarcas y Profetas, página 424, y nos dice así: de pie, llenos de terror y expectación, en espera del acontecimiento, todos los israelitas fijaron los ojos en Moisés. Cuando terminó de hablar, la tierra sólida se partió y los rebeldes cayeron vivos al abismo, con todo lo que les pertenecía, y perecieron en medio de la congregación. El pueblo huyó, sintiéndose condenado como copartícipe del pecado. ¿Nos damos cuenta? La tierra se abrió y el pueblo se fue porque el pueblo simpatizaba con las ideas de Coré, Datán y Abiram. Muy bien, por eso ellos tenían temor. Pero vamos a ver qué más nos dice acerca de este. Vamos a la continuación de este párrafo. Pero el castigo no terminó en eso. Un fuego que fulguró de la nube alcanzó a los 250 príncipes que habían ofrecido incienso y los consumió. Estos hombres, que no habían sido los primeros en rebelarse, no fueron destruidos con los conspiradores principales. Se les dio oportunidad de ver el fin de ellos y de arrepentirse.
pero sus simpatías estaban con los rebeldes y compartieron su suerte. ¿Se da cuenta? Aquí vemos que entonces los rebeldes fueron puestos debajo de la tierra, pero los que simpatizaban con ellos y que se habían puesto al frente junto con ellos, también recibieron su castigo. ¿Se da cuenta? Es una cosa terrible. Pero esto aconteció. Vamos a nuestra siguiente pregunta entonces. Mire cómo nos dice. ¿Cómo sabemos que Dios no castiga indiscriminadamente? ¿Y quiénes se salvaron? ¿Y qué lecciones podemos aprender de esto? Esto es, ¿será que Dios no dice voy a castigar a todos parejos? No, no lo hace así. ¿Quiénes fueron los que se salvaron y qué podemos aprender de esta situación? Muy bien, vamos entonces a la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice. Leamos allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, y ahí vamos a leer el verso número 16. Mire cómo nos dice. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Muy bien, esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces Dios no castiga indiscriminadamente, Dios hace diferencia. El hombre que peca, ese va a recibir su castigo. Muy bien, pero hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 26. Y ahí vamos a leer el verso del 9 hasta el verso 11. Leamos qué es lo que nos dice allí. Los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se amotinaron contra él. Eterno. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, el fuego consumió a 250 varones para que sirviera de escarmiento. Pero los hijos de Coré no murieron. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios dice que los culpables murieron, pero los hijos de Coré no murieron. Muy bien, los 250 varones murieron, pero la Biblia nos dice que los hijos de Coré no murieron. ¿Se da cuenta? Dios no hace una cosa donde, ese hizo mal, voy parejo con todos, ¿no? Dios ve el que peca necesita ser castigado. Pero todavía hay más. Quiero que me acompañe en la palabra de Dios a leer en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso número 19. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios allí. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreitas, según sus casas paternas, tuvieron cargo de la obra del ministerio, guardando las puertas de la tienda, así como sus padres fueron guardas de la morada del Eterno. Entonces aquí tenemos que los hijos de Coré no murieron, los encontramos más adelante. ¿Se da cuenta? Porque Dios no castiga de esta forma. Muy bien. Así que sobrevivieron los hijos de Coré, pero Coré tuvo que ser destruido. Ahora, aquí una cosa interesante. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Será que podemos sacar una lección importante? Vayamos a ver lo que la pluma inspirada nos habla en relación a estas cosas. Mire cómo nos dice. Esto está en Conflicto de los Siglos, página 27, y nos dice así. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fuera concedida, entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. Esto es, el pecado del padre no lo va a cargar el hijo, pero cuando el hijo conoce la voluntad de Dios y hace las mismas cosas, entonces Dios también lo castiga. Porque él se hace cómplice de lo mismo que el padre o que la madre esté haciendo. ¿Se da cuenta? Esto es muy claro. Tenemos que entender estas partes. Ahora, quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 424, el cual nos dice así.
Mientras Moisés suplicaba a Israel que huyera de la destrucción inminente, todavía podría haberse evitado el castigo divino si Coré y sus asociados se hubiesen arrepentido y hubiesen pedido perdón. Pero su terca persistencia selló su perdición. Muy bien, entonces podrían haberse salvado, pero una vez avanzados ellos no quisieron regresar. Podrían haber pedido perdón, pero no quisieron hacer eso. Veamos qué es lo que aconteció. Acompáñenme a leer el siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 424, y nos dice así: en su gran misericordia, Dios distinguió entre los jefes rebeldes y aquellos a quienes habían inducido a la rebelión. El pueblo que se había dejado engañar se le dio plazo para que se arrepintiera. Había tenido una evidencia abrumadora de que los rebeldes erraban y de que Moisés estaba en lo justo. La señalada manifestación del poder de Dios había eliminado toda incertidumbre. Muy bien, entonces al pueblo se le dio la oportunidad de tener que decidir. Y una vez que fueron dadas las evidencias, el pueblo tenía que hacer una decisión. ¿Se da cuenta? Pero Dios ve realmente lo que había pasado y da oportunidad para aquel que fue engañado para que pueda arrepentirse. Pero el que persiste en el actuar y en el obrar mal y osadamente hace en contra de la voluntad de Dios, Dios no puede perdonarle nada más así. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento y continuará haciendo las mismas cosas que siempre ha hecho hasta ese momento. ¿Se da cuenta? ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces nosotros tenemos que estar claros. Dios no castiga solamente por castigar. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero si no queremos, entonces Dios nos va a castigar. ¿Se da cuenta? Estas son lecciones importantes, pero Dios no va a castigar a mi hijo por mi culpa. Ahora, si mi hijo comete los mismos males que yo he cometido después de ver la luz, entonces Dios lo tendrá que castigar. ¿Se da cuenta? Pues vamos a ir entonces a nuestra siguiente pregunta. Mire cómo nos dice: ¿qué uso se le dio a los incensarios de los rebeldes y con qué propósito? Muy bien, recuerda que los 250 fueron destruidos también. ¿Y qué pasó con los incensarios? ¿Y para qué se usó? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. Acompáñame a leer lo que nos dice en el libro de Números, capítulo 16, y ahí vamos a leer el verso 36 al verso 40. Entonces el Eterno dijo a Moisés: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque los incensarios de entre las cenizas, porque son santificados, y arroje las brasas lejos, con los incensarios de esos que pecaron contra su propia vida, que hagan planchas extendidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos ante el Eterno, son santificados, y serán como señal a los israelitas. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar. Para que los israelitas recuerden que ningún extraño que no sea del linaje de Aarón llegue a ofrecer sahumerio ante el Eterno, para que no sea como Coré y su séquito, según lo dijo el Eterno por medio de Moisés. ¿Se da cuenta? Cubrieron el altar con eso. ¿Para qué? Para que siempre estén recordando lo que había pasado, para que nunca se les olvide, para que no ocurra lo mismo que había ocurrido hasta ese momento. ¿Nos damos cuenta? Es muy interesante saber que aún de estas situaciones Dios puede sacar una bendición para que nuestra mente siempre esté fresca en las cosas que acontecieron, y de esta manera nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No nos olvidemos de estas enseñanzas que son muy importantes. Pero por hoy nuestra lección ha concluido. Quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Acompáñenme. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y que al estudiar su palabra hayamos comprendido las cosas que Dios nos quiere enseñar para este día. Denos su buen espíritu.
Ayúdanos con sus buenos ángeles y continúa con cada uno de nosotros durante el resto de este día. Bendiga a cada uno que nos ha visto. Quiere ayudarnos en todo, según su voluntad. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.